Buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en estas jornadas de la psicología de la salud organizacional y de la salud en el trabajo, en el marco de los festejos de los 50 años de la fundación de nuestra facultad. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Carlos Osvaldo Vázquez Pichardo. Carlos Osvaldo es psicólogo, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que actualmente se desempeña como técnico académico en esta coordinación de psicología organizacional. Ha participado como gestor y coordinador de staff durante el coloquio de psicología organizacional en sus dos últimas versiones y como presentador y ponente en este coloquio. Ha impartido cursos intersemestrales, destacando el de Introducción al Área Organizacional, y ha brindado apoyo logístico durante la primera jornada de formación en la práctica de Psicología Organizacional y en la jornada de capacitación 2020, Herramientas para trabajar a distancia en las organizaciones. Osvaldo el día de hoy nos viene a presentar Tecnofatiga e Infoxicación, una nueva realidad ante el home office. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Te escuchamos. maestra. Gracias por conectarse. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un segundo. Listo. Buenos días, tardes, de hecho. El día de hoy voy a presentarles una ponencia sobre estos temas que, sobre todo a partir de la pandemia, cuando todo tuvo que irse a su versión remota, llámese el trabajo, la educación, toda esta parte han ido a la alza, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con tecnofatiga e infoxicación. Tal vez son unos términos que no sean tan comúnmente conocidos o tan reconocidos, pero en un momento volvemos a explicar a qué se refiere, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con unos datos duros, unas pequeñas gráficas. Esta primera gráfica nos muestra cuántas personas hacían trabajo remoto antes de empezar la cuarentena. Si nos damos cuenta, en la primera barra que voy a señalar con el cursor, era un total de 63% no hacía trabajo remoto, el 21% lo hacía de vez en cuando y el 16% completamente. ¿Okay? Entonces, esto fue obviamente antes de la pandemia y podemos checar que la mayor parte de las personas que realizaban el trabajo remoto eran las personas de más de 50 años, con un total del 50%, 25% sí y 25% en algunas ocasiones. Y las que menos hacían eran las personas de entre 25 a 29 años, con el 77% diciendo que no lo hacía, el 15% algunas ocasiones y el 8% sí, completamente. ¿Okay? Esto fue antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, si se dan cuenta, las gráficas cambian completamente. ¿Okay? En un total, el 82% de la fuerza laboral se fue a trabajo remoto, mientras el 18% seguía o tenía que estar en la presencialidad. ¿Okay? Aquí vemos el aumento más grande es justamente en la segunda población que les mencioné, de 25 a 29 años, totalmente se invierte. El 81% ya hace home office o ya hace trabajo a distancia y el 19% sigue en la presencialidad. ¿Okay? También, obviamente, todo aumenta. Aquí se marca que en la parte sur de nuestro país es una de las menores poblaciones que hace trabajo a distancia. Pero esto puede darse por muchas cosas, ya sea el tipo de actividades que se realizan, todo. Tendría que ser un estudio más profundo, pero lo que nos compete es que obviamente aumenta eh, la cantidad de personas que hacen trabajo a distancia. Ahora, en esta gráfica podemos checar qué es lo que cambió a partir de este trabajo a distancia. ¿Okay? Lo que más cambió, si dan cuenta en esta parte azul, fueron los programas para reuniones y conferencias en línea. Creo que no somos ajenos o ajenas a que cuando empezó la pandemia, la única forma de comunicarnos era llámense llamadas, nada más de voz o videollamadas.
También lo que cambia es la comunicación y la colaboración entre el equipo y los cursos y capacitaciones. Esto es lo que más se percibió el cambio, ¿ok? Un 39%, bueno, entre unos 30% completamente, también un 30% cree que cambió moderadamente y es la minoría el que dice que no cambió para nada, ¿ok? También tenemos otras como la modalidad de trabajo que, aunque muchas personas cuando trabajaban, hacían sus labores del trabajo en la oficina, era totalmente a computadora. Entonces, solamente lo que cambió o lo que pudo haber cambiado fue que hacían el trabajo, el mismo trabajo, solamente que en su casa. ¿Ok? Aquellas personas que sí tenían que actividades que repercutieron en este trabajo a distancia, es quienes dicen que sí hubo un cambio total. ¿Ok? También tenemos dinámicas internas, acceso a la información, espacio de trabajo digital, contratos y documentación laboral, procesamiento, trámites y tareas administrativas y almacenamiento en la nube. ¿Okay? Los que menos se sintió que cambiara, que también es algo importante, es la mensajería instantánea, la retroalimentación de evaluación y reconocimiento y programas de beneficios. Creo que la que más nos va a competir para este tema es la mensajería instantánea. ¿Okay? 24% sintió que cambió totalmente, 31% que fue moderado, pero el 36%, siendo la mayoría, siente que no cambió para nada. ¿Okay? Ahora, esta es una comparación del uso de Internet entre el 2020 y el 2019. ¿Okay? Acceder a redes sociales se mantuvo relativamente, aumentó un 7%. Enviar y recibir mails también aumentó un 10%. Mensajes instantáneos aumentó un 4%. Entonces, aunque sí obviamente hubo algunas actividades que sí se vieron afectadas, como el solicitar transporte, que pasó de un 35 a un 41%, más bien de un 41% a un 35%, obviamente esto sucedió por la cuarentena, la necesidad de mantenerse en nuestras casas, pero esta parte de acceder a redes sociales es muy importante, ¿ok? En un momento, tal vez ahorita no se nota tanto que quiero hilar, pero cuando avancemos un poco más en la ponencia voy a, voy a terminar de hilar todo esto, ¿ok? Entonces, esta gráfica es del 2022, ¿ok? Recibir mensajes o enviar mensajes sigue siendo la mayor actividad que se realiza en Internet, ¿ok? Con un 88% que se ha mantenido hasta eso. Acceder a redes sociales o plataformas también sigue siendo una de las más altas, pero ahora también tenemos escuchar música o radio con un 72%, ver películas o series con un 71%, y recibir mails, utilizar mapas y realizar trámites descendió a comparación de años anteriores. ¿Ok? Ahora, también esta gráfica puede parecer un poco fuera de tema, pero es importante. Esta es la cantidad de personas que vieron publicidad en Internet mientras hacían otras actividades, como estar en redes sociales o escuchar música, entre otras. ¿Okay? Si se dan cuenta, entra entre un 30, 40 hasta un 7% dependiendo del tipo de publicidad que se presentó. ¿Okay? Este es del 2021 y vemos que la publicidad que más se vio fue de ropa, en un 45%, casi un 45.5%. ¿Ok? Es en la línea rosa. En la línea azul podemos checar la cantidad de personas que les gustaría ver publicidad y de qué servicio, de qué artículo. Si nos damos cuenta, es una brecha muy grande. Muy pocas personas les gustaría ver, al fin y al cabo, publicidad mientras están en redes sociales o mientras están realizando actividades en Internet. ¿Ok? Esto fue en 2021. En 2022 aumentó muchísimo. Si se dan cuenta, ah, la cantidad de personas que vieron de comida a domicilio aumentó hasta un 40%. La ropa subió de un 44 a un 55%. Hubo un completo aumento en la publicidad que se vio, pero en la publicidad que querían ver se mantuvo o incluso disminuyó. La única que aumentó fue la de electrodomésticos y ropa, ¿ok? Pero fuera de eso, todas disminuyeron, ¿ok?
Ahora sí vamos a entrar un poco más a tema, empezando con ¿qué es tecnoestrés? Para poder hablar de tecnofatiga tenemos que hablar de tecnoestrés, ¿ok? Ah, Denme un segundo. El tecnoestrés se define como la inquietud, miedo, tensión y ansiedad cuando se aprende y se utilizan tecnologías nuevas relacionadas con un rechazo psicológico y emocional que evita seguir aprendiendo o utilizando tales tecnologías. ¿Ok? También puede ser definido como un estado psicológico negativo derivado de la introducción y del uso de la tecnología. Ah, Esto sucede obviamente en personas que no pertenecen a generaciones que ahora conocemos como nativos digitales o que fueron aprendiendo a usar la tecnología a muy temprana edad, llámese durante la adolescencia. ¿Ok? Personas que actualmente están en un rango entre 50 a 80 años fueron los que más representaban este estado psicológico negativo, ¿ok? Y esto puede suceder por un desajuste entre las demandas tecnológicas y los recursos personales que lleva al desarrollo de actitudes negativas hacia las TICs, tecnologías de la información y de comunicación. Hay varios modelos que explican por qué puede suceder el tecnoestrés, ¿ok? El modelo de demandas control de Karasek nos habla de las demandas psicológicas de una actividad y el control que tenemos sobre ellas para realizarlas. ¿A qué me refiero con esto? La demanda psicológica nos habla de cuáles son las actividades y qué tanta diferencia hay entre ellas al momento de realizarlas. Por ejemplo, una persona que está en un puesto administrativo que tiene que estar enviando correos, que tiene que estar respondiendo a llamadas, que tiene que estar realizando bases de datos, son actividades entre ellas que pueden ser diferentes. Es una demanda psicológica alta. Si para eso también es de atención a clientes, tiene que recibir clientes, tiene que hacer trámites, entonces la demanda psicológica aumenta. ¿Ok? El control se refiere a cómo podemos desempeñar estas actividades, qué tanto, valga la redundancia, control tenemos para poder desempeñarlas. ¿Ok? Si es un control muy bajo, si no nos permiten realizar estas actividades a como nosotros nos acomode, como nosotros sepamos, entonces el control baja y la demanda sigue siendo alta. Esto hace que la actividad laboral sea sumamente mm, demandante y lo cual puede generar un desgaste psicológico. ¿Ok? El modelo de demandas recursos nos habla de igual las demandas que nos da el trabajo, nuestra actividad laboral y los recursos que tenemos para desempeñarla. Llámese recursos tecnológicos, llámese recursos físicos. Ah, digamos que tenemos que hacer una actividad laboral en la que necesitamos hacer en una cafetería, necesitamos hacer cafés. Y nos damos cuenta que no tenemos vasos, que no tenemos cafetera, que no tenemos café. Entonces, la demanda psicológica aumenta y los recursos bajan, lo cual, de nuevo, hace que la actividad laboral sea sumamente demandante y puede generar un desgaste. Y finalmente, el modelo de estrés-afrontamiento es aquellos estresores que se nos presentan día a día y las herramientas que tenemos para afrontarlos. ¿Ok? Ah, Estas herramientas son personales, son aquellas que incluso nuestro entorno, nuestro contexto psicosocial nos fueron desarrollando. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de las fuentes del tecnoestrés. Principalmente tenemos las demandas tecnológicas. ¿A qué se refiere con esto? Las demandas tecnológicas son aquellas ah, que van en cuestión de las tecnologías que tenemos que utilizar. No solamente una computadora, un teléfono inteligente, una tableta, sino los programas dentro de estas. Y esto obviamente fue durante la primera revolución tecnológica, donde se presentaban nuevas tecnologías y tenían que aprender a utilizarlas, pero no solamente en general, sino en lo específico. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué tengo que hacer si se traba? Que todo eso son demandas tecnológicas. ¿Ok? La falta de recursos relacionados con la tecnología. Esto se refiere a qué tanto sabemos utilizar la tecnología. Muchas personas no tuvieron el acceso, no tienen la facilidad de saber cómo utilizar la tecnología y cuando se les presentan las demandas tecnológicas, obviamente la respuesta estresante aumenta. ¿Ok? Y finalmente es la falta de recursos personales.
Ahora, si combinamos todo esto, tenemos una nueva demanda tecnológica, no tenemos los recursos relacionados a la tecnología y aparte nuestros recursos personales son deficientes ante el estrés mismo o ante las ah, diferentes situaciones que se nos presenten, entonces vamos a sufrir un alto nivel de estrés. Y como este estrés es detonado por tecnología, es considerado tecnoestrés. Salanova y colaboradores nos presentan que el tecnoestrés tiene diferentes dimensiones y estas a su vez tienen diferentes elementos. ¿Okay? La afectiva es la dimensión que está relacionada con las manifestaciones sentimentales o emocionales, originadas en la susceptibilidad de las personas ante la exposición a la tecnología. ¿Okay? En esta podemos encontrar la ansiedad, ah, que es un estado subjetivo de incomodidad, malestar, tensión, desplacer y alarma que hace que un sujeto se sienta molesto por una amenaza interna o externa. ¿Okay? Y fatiga. La fatiga se percibe como una disminución pasajera que tiende a ser reversible de la capacidad de rendimiento, la cual puede obedecer a diversas causas. La siguiente dimensión es la actitudinal, que se refiere a la existencia no de una actitud escéptica frente a la tecnología. Y el escepticismo, que es el elemento de esta dimensión, es el planteamiento de dudas acerca de beneficios, así como de la necesidad de su uso, negando su pertinencia en las labores diarias, lo cual puede generar una brecha tecnológica entre la empresa con sus trabajadores. Voy a tener un momento en este porque tal vez las personas que están en un rango de edad entre 30 a 14 años, que son las personas que desempeñan actividades ah, en la tecnología un poco más cotidianamente, obviamente dejando de lado a los niños que son entretenidos por la tecnología. Sabemos que la tecnología es una herramienta que nos permite desempeñar muchas actividades y fue algo inculcado. Ya, tal vez para mi generación empezamos entre los 6 y 7 años, pero para generaciones más recientes son completamente nativos digitales. Son aquellos que ya nacieron con la tecnología, que incluso existen estos dichos que ya tienen un chip integrado diferente al que antes se tenía, porque se ha notado que estas nuevas generaciones ya conocen cómo utilizar una tablet mucho antes de poder hablar o incluso mucho antes de poder caminar o mantenerse erguidos. Entonces, para generaciones pasadas, muchas personas muchas veces no ven cuál es estos pros de utilizar la tecnología. Sobre todo cuando actividades muy cotidianas como el simple hecho de ir al banco fue desplazada por la tecnología. Ya con un simple tecleo, con una simple abrida y cerrada de aplicación, puedes hacer pagos, puedes hacer transferencias, puedes hacer depósitos. Y entonces las generaciones pasadas no ven esta facilidad, incluso se ven como algo sumamente difícil de hacer o que le quita este factor humano, porque, por ejemplo, ¿qué tal si en una de esas la aplicación no funciona o el pago no pasa, la transferencia se traba, no sé? ¿Qué pasaría si no tengo a alguien que me pueda resolver ese problema en ese momento? Entonces, eso tiene que ver con el escepticismo. Y finalmente la dimensión cognoscitiva no está relacionada con el hecho de creerse eficiente o ineficiente en el uso de la tecnología. En este sentido, los continuos cambios en las tecnologías obligan a mantenerse en constante adaptación y formación. Y el elemento de esta dimensión es la ineficacia, que es pensar que se es ineficaz para el uso de la tecnología. ¿Okay? Entonces, esto también tiene mucho que ver con generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque en este sentido, si no entiendes cuál es la facilidad de la tecnología, obviamente te sientes ineficaz de poder llevarla a cabo. Y bueno, estoy refiriendo un poco a las generaciones pasadas, pero también va pasando cada vez más a nuevas generaciones. Tal vez no en el mismo índice, pero sí se ha notado que hay un incremento en estas dimensiones. ¿Okay? Ahora, antes de pasar a la tecnofatiga en sí, tengo que hacer hincapié en que las dimensiones, o bueno, antes de continuar, vamos a ver estos tipos de tecnoestrés, porque el tecnoestrés se divide en tres principalmente: la tecnoansiedad, la tecnoadicción y este que está
sutilmente resaltado la tecnofatiga. ¿Ok? Vamos a regresar un poco. Dependiendo del nivel que se tiene en las dimensiones, es el tipo de tecnoestrés que se va a presentar. La tecnofatiga es el resultado de un alto índice en la dimensión afectiva, en la ansiedad, en la dimensión actitudinal, en el escepticismo y en la cognitiva, en la ineficacia. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la tecnofatiga en sí. ¿Qué es la tecnofatiga? Se caracteriza por un sentimiento de cansancio y agotamiento mental debido al uso de las tecnologías, complementados también con actitudes escépticas y creencias de la ineficacia en el uso de las TICs. Se vincula su origen a la sobrecarga de información proveniente de las tecnologías. A este último párrafo, este último concepto es muy importante porque está ligado al otro trastorno del que les voy a hablar. Entonces, si ya la tecnofatiga es este tecnoestrés que nos hace sentirnos cansados, fatigados o hartos simplemente de utilizar la tecnología. ¿Y por qué eran importantes las gráficas que mostré al principio? Porque si nos damos cuenta, no una repercusión en sí de ciertas actividades muy cotidianas, entre comillas, que se realizaban. No cambió tanto a cambiar de un trabajo presencial a un home office en estas actividades. Pero por lo mismo, estas actividades se fueron volviendo más cotidianas y estas fueron las mismas que empezaron a generar ciertos índices de tecnofatiga. Por ejemplo, si antes utilizábamos la mensajería instantánea para comunicarnos con amigos, familia o personas de otra índole, después de la pandemia y durante el home office, y todavía durante el home office que sigue existiendo, este nivel de mensajería, esta mensajería instantánea fue utilizada por personas para comunicarse con su equipo de trabajo, con su jefe directo o con la organización en sí. Entonces, la misma actividad que posiblemente era un factor protector ante el estrés se volvió un factor de riesgo ante el estrés. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas de la tecnofatiga? Tenemos la incapacidad para tomar decisiones o hacer frente a los problemas de otra manera, irritabilidad y enojo, dolor de estómago y los músculos, esto obviamente ya a un nivel más físico, sentimientos frecuentes de impotencia, apatía y letargo, incapacidad para dormir por las noches y despertarse por la mañana con una sensación de pánico, pérdida de energía y entusiasmo para las actividades de ocio, fatiga y dificultad para estructurar y asimilar grandes cantidades de información, y ansiedad, sensación de tensión en reacciones o situaciones estresantes. ¿Okay? Nos damos cuenta que si tenemos este tipo de tecnoestrés, vamos a ser más susceptibles a estresarnos por otros elementos externos. Y bueno, ¿qué es la infoxicación? ¿Se acuerdan que voy a regresar un poco? La tecnofatiga se vincula a la sobrecarga de información proveniente de las tecnologías. De nuevo, si anteriormente las personas hacían su actividad laboral en una oficina, posiblemente no tenían acceso a esta conexión que durante la pandemia teníamos, que era completamente durante todo el día, que si teníamos una actividad laboral podíamos estar en nuestra computadora y tal vez poner música de fondo o, no sé, tener nuestro celular para en 5 minutos estresarnos por nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo se generó esta sobrecarga de información. Voy también a regresar un poco a estas gráficas. Si nos damos cuenta, hubo un impacto enorme que mientras estaban en internet las personas recibían mucha información a través de los anuncios. ¿Ok? El 45% en el 2021 dijo que recibía anuncios de ropa, pero así nos damos cuenta que sí o sí veían anuncios. De alguna cosa u otra, pero veían anuncios. Y de nuevo, esto hubo un crecimiento exponencial, obviamente en algunos artículos, en algunos otros bajo, pero finalmente el crecimiento que hubo en los que crecieron fue sumamente grande. ¿Okay? Entonces, sí o sí estaban recibiendo demasiada información en el momento que estaban en Internet, llámese para su actividad laboral o para su actividad de ocio. ¿Okay? Entonces, regresamos a la infoxicación.
¿Qué es la infoxicación? Se le conoce de esta manera al exceso de información que recibimos todos los días, siendo mayor desde que el Internet y el uso de redes sociales se volvieron parte de la cotidianidad. La sobrecarga supone entonces la incapacidad para gestionar todos los datos que se presentan. Aunque obviamente esta ponencia está más dirigida a la cuestión tecnológica, la infoxicación no es algo nuevo. ¿Okay? Ah, estar simplemente en el exterior es una carga, un sobreestímulo de datos, de información que nos están bombardeando. ¿A qué me refiero con esto? Están los espectaculares, los anuncios, los sonidos que podemos encontrar en la calle, pueden ser un ejemplo de este exceso de información a lo que estamos expuestos y expuestas. ¿Ok? Pero si nos vamos a el Internet, nos vamos a dar cuenta que este exceso de información está presente simplemente al abrir cualquier red social, llámese Facebook, llámese Twitter. ¿Por qué? Porque no solamente tener estas redes sociales y tener este acceso al Internet nos da la capacidad de ver, sino también nos da la capacidad de generar. ¿A qué me refiero con esto? Todas las personas que tenemos acceso a Internet y acceso a redes sociales, tenemos la capacidad de generar pensamientos, noticias, que pueden ser noticias ciertas o noticias falsas. Cualquier cosa va a generar este sobreexceso de información al que estamos presentes. ¿Okay? Y existen causas para esta infoxicación. Las separé entre externas e internas. Por ejemplo, la sobrecarga de información que les comentaba, a la que estamos expuestas y expuestos, es real. También la búsqueda de información por Internet. ¿A qué se refiere con esto? Si entramos a Internet y buscamos, por ejemplo, a mí me sucedió, para encontrar información sobre este tema, busqué tecnofatiga y de hecho fue en un repositorio especializado para artículos. Aparecía que en 4.5 segundos aparecieron más de 1700 resultados sobre este tema. Que es estratosférica esta cantidad de resultados y tomando en cuenta que en un promedio cada artículo tiene aproximadamente 15 páginas. ¿Okay? Entonces, si hacemos una cuenta matemática, nos da mucha, mucha, mucha información que yo solito no pude haber leído completamente. ¿Okay? Y obviamente, pues nadie podría leer como en su capacidad humana toda esa información. ¿Okay? Entonces, también va a la cuestión de, pues esto es un ejemplo más personal, a mí me gusta mucho dibujar, es una de mis actividades de ocio, pero también al momento de dibujar me gusta buscar referencias en repositorios de imágenes para poder realizar mi dibujo. Pero también empiezo a buscar tantas imágenes, tantas referencias, que al fin y al cabo paso 3 horas buscando todo esto y no realizo nada. Entonces, también esta búsqueda de información no solamente es por la cantidad a la que estamos expuestos, sino también la cantidad de que buscamos, ¿ok? O cuando estamos realizando una tarea para la escuela y tenemos que buscar información sobre ciertos elementos, empezamos a leer algo que no llena esa necesidad para realizar la tarea y buscamos más y más y más y más, y es una sobrecarga de información enorme. Otra causa también es la digitalización de actividades cotidianas, como les comentaba, la banca electrónica, de un tiempo para acá también conocer gente. No sé si recuerdan que hace unos cuantos años Facebook lanzó esta campaña de Facebook Parejas para poder conocer gente, y esto sería a través de Internet. Entonces, esta digitalización de actividades cotidianas también es una causa de esta sobrecarga de información. También pedir comida a domicilio. No sé si últimamente han utilizado alguna aplicación para hacerlo, pero abres la aplicación y te saltan 33 anuncios de, bueno, pero no quieres también, no sé, un refresco aparte de tu hamburguesa que pediste. Acuérdate que tenemos 50% de descuento en estos otros restaurantes. Entonces, esa también es una sobrecarga de información a la que estamos expuestos. Los filtros empleados para la información. ¿A qué se refiere con esto? Si, si nosotros buscamos por nosotros mismos la información, no tenemos ningún filtro, nada más si ponemos en Google o en cualquier buscador, no sé, infoxicación. Vamos a encontrar que hay muchísimos resultados,
pero no existe un filtro para ver, ok, esta información es fidedigna, esta información ya estuvo revisada y esta información es lo que ahora es conocido como fake news, ¿ok? También esto sucedió mucho en pandemia porque muchas noticias fueron compartidas a través de redes sociales y muchas de estas eran fake news. Por ejemplo, la más común de hace unos años y que también se volvió un meme, que cuando entrabas al hospital, cuando eras contagiado, te habías contagiado de COVID, te quitaban el líquido de las rodillas. Obviamente era una noticia completamente falsa, pero fue una de las más compartidas. Primero como noticia real, entre comillas, y después como meme. ¿Ok? Entonces no hubo un filtro para ese tipo de noticias, no hubo un filtro para ver qué información era real y qué información no era real. Y esto también tiene que ver con la cantidad de información. ¿Ok? Y finalmente tenemos las causas internas, que es el ancho de banda, que no tiene que ver con el Internet en sí, sino el ancho de banda se refiere a la cantidad de información que podemos procesar en una unidad de tiempo. ¿Ok? Digamos que una persona promedio puede leer un artículo completo en aproximadamente 45 minutos, teniendo en cuenta que ya hizo la lectura y también ya hizo ah, una investigación, ya le puso intención al momento de estarlo leyendo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Como les comentaba, si me salen 1,700 artículos y tengo que hacer una presentación. Es demasiada información y no voy a tener el ancho de banda personal para poder mm, mirar, para poder analizar toda esta información. Y también tenemos la atención personal, que es qué tanto tiempo podemos poner atención a la información. Se ha hablado mucho que las generaciones nuevas tienen un lapso de atención sumamente corto. ¿Ok? También mi generación tiene un lapso de atención muy corto y así sucesivamente. Entonces, mientras menos atención tengamos, menos información vamos a poder analizar. ¿Ok? Y es también por esto que muchas redes sociales han optado por cosas sumamente rápidas para llamar la atención. Como por ejemplo, tenemos la plataforma de TikTok que en videos entre 30 segundos a 3 minutos te dan toda la información resumida que necesitas y es por eso que fue un boom impresionante para esta plataforma. ¿Ok? También, si nos vamos un poco más atrás, Facebook tuvo este boom porque te permitía escribir publicaciones bastante largas, pero al fin y al cabo era muy rápido accesar a ellos. Entonces, la atención personal obviamente se fue achicando, por así decirlo, los lapsos de atención fueron disminuyendo y por lo mismo ah, también la información se fue aglomerando para que pudiéramos procesarla. ¿Ok? ¿Qué síntomas tiene la infoxicación? La sensación de agobio o ansiedad ante la incapacidad de gestionar una gran cantidad de información, la necesidad de conectarse constantemente para buscar información o revisar redes sociales, que este es el FOMO, un acrónimo que viene de la frase estadounidense Fear of Missing Out o miedo a perderse de algo. Ah, la infoxicación también tiene que ver y no está ligada, está relacionada con la tecnoadicción, porque en esta sociedad, en esta necesidad de conocer, necesitamos estar conectados o se crea esta necesidad de estar conectado porque tenemos miedo de perdernos algo. ¿Ok? Obviamente ya pasó un poco, pero durante la pandemia la única forma en que recibíamos noticias, más allá de obviamente los medios tradicionales, llámense radio, televisión, periódicos, que tal vez los periódicos eran un poco más difíciles de conseguir por el hecho de no poder salir de casa. Ah, entonces el Internet se volvió una forma de aprender todo. Yo recuerdo que cuando estaba en la cuarentena, estaba enclaustrado, la única forma de avisar a las personas que cómo estaba todo era redes sociales. Te explicaban qué pasaba, qué tantos casos nuevos hubo de COVID. Entonces, esta necesidad de mantenerse informado también causa infoxicación porque es tanta información que no podemos procesar. Y finalmente, otro de los síntomas es la poca capacidad de concentración. ¿Ok? Ah, si tenemos tanta información, no podemos concentrarnos en algo porque ya tenemos más información en espera por ser analizada. Entonces, obviamente, nuestra capacidad de concentración disminuye. Y
¿qué consecuencias tiene la infoxicación? La comparación, esto va de la mano con lo que les comentaba de comparar los trabajos. Tenemos que comparar también la información que se nos presenta. Esta fuente nos dice que, no sé, una cosa y esta otra fuente nos dice alguna otra cosa. Entonces tenemos que estar comparando. Pero ¿qué tal si hay otras 39 fuentes que dicen cosas diferentes? Entonces también tenemos que estar analizando, comparando y viendo esta información para hacer una síntesis de toda ella. Pero al fin y al cabo es tanta la información que obviamente causa intoxicación. A la falta de concentración, como ya había comentado, el cambio de hábitos habla de también va de la mano con el FOMO, qué tanto nos conectamos a Internet y qué tanto tiempo tenemos para hacerlo, ¿ok? Y merma en la comprensión, que podemos estar leyendo, pero qué tanto comprendemos, qué tanto analizamos y entendemos lo que estamos leyendo, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se puede evitar la infoxicación? Tenemos varias maneras, por ejemplo, la selección, que es seleccionamos cuáles son las fuentes a las que ya les tenemos fe, por así decirlo, que ya sabemos que nos dan información fidedigna, que ya sabemos que nos dan información también de una manera en la que nos gusta, en la que podemos procesarla de una manera más sencilla. La eliminación se refiere a eliminar todos estos estímulos que se nos presentan ante la infoxicación. ¿Ok? La organización, organizar toda esta información de una manera en que sea fácil para nosotros poder analizarla, poder leerla, poder tenerla allí. Y obviamente la precaución, esto es una, ah, una actividad precautoria, obviamente, para que no podamos, o para que no entremos en esta infoxicación. Tal vez no tenga que no estar buscando tanta información en Internet, tal vez tener tiempos donde no toquemos estas TICs que nos dan esta nueva o este acceso a la información con la que nos están bombardeando. ¿Ok? Entonces, nada más para cerrar, ¿por qué es importante esto? Ante la nueva normalidad a la que se nos sometió durante la cuarentena, cambió completamente nuestros hábitos. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente nuestro trabajo se trasladó a casa, pero cuando nuestro trabajo era mantenernos en estas tecnologías de la información y la comunicación que nos mantienen, nos bombardean con información y después ¿cómo decirlo? Nuestras actividades de ocio están en redes sociales, escuchar música o radio por internet o ver series y películas por medio de estos servicios de streaming, también nos daban este bombardeo extra de información. Entonces, la tecnofatiga y la infoxicación aumentaron considerablemente durante esta pandemia, esta nueva normalidad que muchas personas se mantienen todavía en el home office o desempeñando sus actividades en home office. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, es importante buscar estas actividades para evitarla o incluso para eh, eliminarla en caso de que ya se presente. ¿Okay? También es importante saber que no podemos banalizar toda la información que se nos presenta. No tenemos también que poner atención a toda la información que se nos presenta. Porque si no vamos a estar llenándonos de esta y vamos a terminar estresados, ansiosos. Entonces, es muy importante ver todos estos factores protectores que podemos encontrar para que los factores de riesgo no nos hagan caer en estos trastornos que pueden presentarse. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo de contacto por si tienen alguna duda o por si quieren comentar algo. Muchísimas gracias. Le damos al psicólogo Osvaldo Vázquez Pichardo por esta ponencia. Que bueno, aquí estamos causándoles tecnoestrés a nuestros estudiantes, a los profesionistas que nos están siguiendo. Y al respecto nos enviaron varias preguntas. Entonces voy a comenzar con la pregunta de Anaí Villegas, que pregunta
Osvaldo, ¿cómo se atiende en el campo laboral estos nuevos términos y cómo lo identificas para tratarlo? Bueno, ¿cómo se puede identificar? Tenemos las diferentes señales, los diferentes síntomas que podemos presentar, tanto de infoxicación o de tecnofatiga. Ah, si algún colaborador, si nuestros recursos humanos lleguen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Por tanta información me siento agobiado, tengo ansiedad o no puedo descansar bien en la noche, entonces ya sabemos que puede tener algo relacionado con el tecnoestrés. ¿Ok? Entonces sí es como podemos visualizarlo en nuestros colaboradores. Y ¿me podrías repetir la pregunta de la primera parte, por favor? Sí, dice, ¿cómo se atiende en el campo laboral estos nuevos términos y cómo son identificados? Ok, ¿cómo se atienden? Creo que sería importante saber que la tecnología sí es una herramienta que nos permite desempeñar muchas actividades de una manera más fácil, más rápida, de cierta manera más eficiente. Pero al fin y al cabo tenemos que saber que tienen ciertas limitaciones y nosotros como personas también ciertas limitaciones ante toda la información que se nos presenta. A tener estas propuestas de tal vez no desempeñar completamente el trabajo en home office o alternar días en presencial, días en home office, podría ser una buena técnica para evitar que se tenga no solamente tecnofatiga, sino el tecnoestrés en general, para que no estemos tan, ah, ¿cómo decirlo?, tan expuestos ante la tecnología. Y posiblemente hacer una campaña de concientización de, oye, tal vez no sea bueno que estés tanto tiempo presente o tanto tiempo conectado. Serían unas buenas herramientas que nos permitirían disminuir tanto el termoestrés como la incidencia de estos trastornos que pueden ser presentados por la tecnología. Muchas gracias. Rafael Velázquez pregunta, ¿son convenientes las estrategias psicoemocionales que se desprenden de actividades artísticas como el baile, la pintura, entre otras, para disminuir el tecnoestrés? Sí, obviamente tenemos estas definiciones de factores psicosociales que pueden ser desde factores de riesgo o factores protectores. Las actividades que no toman en cuenta la tecnología, como bien comentaba, que son las artísticas como pintura, baile, canto, artísticas en general, sí pueden ser factores protectores ante estos factores de riesgo. Pero de nuevo, si ya sabemos que tenemos cierto índice de tecnoestrés o de tecnoansiedad, tecnofatiga o infoxicación y nos presentan estas actividades artísticas relacionadas con la tecnología, como se ha visto que ahora se pueden desempeñar estas actividades con una computadora, puedes dibujar con una tableta gráfica, puedes, no sé, generar bailes de TikTok, por ejemplo, que necesitas sí o sí tecnología. Entonces, estos factores protectores poco a poco se van haciendo factores de riesgo psicosocial. Entonces, sí, si son bien empleados, podrían ser o funcionar como factores protectores ante estos trastornos. Y no solamente estos, ante cualquiera que se pueda presentar. Oh, muchas gracias. Esto nos lleva a una pregunta que es muy reiterada en las personas que están asistiendo al evento. Es ¿qué estrategias se recomiendan para disminuir el tecnoestrés, la tecnofatiga, disminuirlo o erradicarlo? Creo que erradicarlo sería sumamente esperanzador en estos nuevos tiempos porque solamente hemos visto que la tecnología avanza en su impacto y en su accesibilidad. Entonces, tal vez erradicarlo no creo que sea posible. Disminuirlo, como les comentaba, hacer la concientización de que existen estos problemas, de que la tecnología sí o sí es un factor estresante para muchas personas, obviamente conociendo que existen el estrés, el eustrés y el distrés, siendo el bueno y el malo, por así llamarlos, nos hace saber que tenemos que combatirlo de cierta manera. ¿Cómo se puede hacer esto? También les comentaba, tener tiempos en los que estemos muy, entre comillas, lejos de la tecnología, dar tiempo para que las personas puedan no conectarse o
o nada más desempeñar un trabajo sin que la información esté llegando completamente, creo que serían buenas estrategias para poder combatirlo y frenarlo un poco. Pero sí, las campañas de concientización creo que serían lo principal, porque muchas personas creen que nada más porque estés viendo videos, o estés en Facebook, o estés en TikTok, o estés jugando, no estás recibiendo esta sobrecarga de información, pero no, es completamente falso. Es uno de los lugares donde más información estamos recibiendo. Y si eso aumentamos la información que recibimos de nuestra actividad laboral, pues es peor. Entonces, concientizar que la tecnología sí o sí es un estresor, creo que es lo más importante. Obviamente esto podemos hacerlo en nuestro lugar de trabajo, como recursos humanos, o simplemente personalmente sabiendo, oye, ¿sabes qué? La información me estresa, o ver tanta información me estresa, voy a dejarlo un rato y voy a hacer alguna otra cosa donde no tenga que ver la tecnología. Ok, y siguiendo, muchas gracias. Y siguiendo con estas preguntas, también una de las inquietudes es, ¿qué podría hacer la organización para prevenir que se desarrollen trastornos por tecnoestrés o tecnofatiga cuando las actividades que se realizan en los puestos de trabajo requieren el uso de esta tecnología? Uy, eso es complicado. Creo que yéndonos más a los modelos que les presenté, tomando en cuenta el de Karasek, de control y demanda psicológica. Si tenemos una alta demanda psicológica, ah, sería bueno darles la libertad a los colaboradores y las colaboradoras de desempeñar sus actividades de una manera más flexible, por así decirlo. Entonces, siguiendo con esto, si nuestras actividades sí o sí ocupan tecnología y ocupan información, sería bueno dar la libertad de desempeñarlas de una manera que para nuestros colaboradores y colaboradoras fueran de cierta manera no tan invasiva. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo, tienen que hacer una base de datos y toda la información está en Internet, y les damos un lapso mínimo para que la desempeñen, obviamente la demanda psicológica es sumamente alta y el control es sumamente bajo. Entonces, concientizar que esta parte de la tecnología sí o sí es estresor y darles un mayor control sobre sus actividades, creo que sería una buena forma en que estos factores psicosociales no se vuelvan factores de riesgo. Aunque obviamente depende mucho de las mismas herramientas de afrontamiento que tienen las personas, que tienen bueno, si tomamos en cuenta que las personas que realizan estas actividades ya están familiarizadas con la tecnología, posiblemente ya tengan estas herramientas para afrontarla de una manera eficiente, no tan perjudicante. Pero yo creo que darles la libertad de desempeñar sus actividades de una manera cómoda, o tal vez desde casa, o con una manera con una información más filtrada, creo que sería la mejor manera. Pero si están expuestos a la tecnología, sí es sumamente complicado que no desarrollen al menos un poco de estos trastornos. Muchísimas gracias. Voy a leer la constancia que se le otorga al psicólogo Osvaldo por esta ponencia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales, la Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia al psicólogo Carlos Osvaldo Vázquez Pichardo por su participación como ponente en la conferencia Tecnofatiga e Infoxicación, una nueva realidad en el home office, durante la primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo, retos y avances, 50 años de experiencia. Efectuado el día 26 de abril del 2023, por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Psicólogo Osvaldo, los invitamos a que, las invitamos a que continúen en este evento. Por favor, no se desconecten y sigamos en estas jornadas en el marco de los festejos de los 50 años de nuestra facultad. Gracias, hasta luego.